Puedo decir que he pasado miedo, y mucho miedo en algunos momentos de mi vida, no me importa admitirlo, pero nada comparado a lo que experimenté en la cabaña de mi tío. Cuando mi tío Raymond falleció, me dejó en su testamento y como única herencia, una vieja cabaña en el bosque, en las montañas rocosas, cerca de Redwood. Nunca fue un hombre rico ni le atrajo el dinero más que aquellas cosas mundanas de las que más disfrutaba. Le encantaba la naturaleza y los paseos por el bosque y aquella cabaña parecía estar hecha a su medida, pero paradójicamente no vivía allí, lo cual siempre me resultó extraño, sino en una pensión que alquilaba en el pueblo, aunque solía ir a menudo a aquella cabaña. Mi tío insistió mucho, en su testamento, de que bajo ninguna circunstancia le hiciera daño al bosque, ni durmiera nunca allí, en la cabaña. La primera vez que leí la carta no tenía ni idea a qué se refería, y lo achaqué a algunos de sus arrebatos ecologistas. No le di importancia. Aproveché unos días libres en mi trabajo para visitar la cabaña. Nunca había estado y tenía mucho interés en ver cómo era. Me llevó 40 minutos en ir desde Redwood, era fácil perderse por el laberinto de senderos montañosos, y el que tenía que tomar, apenas venía indicado en el mapa de la propiedad, salvo por una pequeña cruz. No había mucha distancia, pero por aquellos caminos rurales de tierra embarrada, ni siquiera con un pick-up podías permitirte ir mucho más rápido de 25 millas por hora. El camino era estrecho y en algunos puntos se había casi borrado, un indicio de que nadie transitaba por aquellos parajes. El bosque de abetos se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y en algunos puntos, se unían como un fraternal abrazo formando una bonita bóveda vegetal, casi como un túnel donde la luz del sol se perdía y tenías que encender las luces del todoterreno. En ningún momento dejé de subir lo que supuse la montaña del Pico, pues ese era el nombre que indicaba el mapa, y al final, en un pequeño claro, apareció la cabaña de mi tío. Aparqué el todoterreno a un lado. Estaba toda ella hecha de gruesos troncos, algunos ya presentaban un aspecto deteriorado que indicaba un cambio, pero en general, presentaba un buen aspecto. Era cuadrada con un pequeño porche a la entrada donde solo quedaba una vieja mesa. Las ventanas estaban cerradas por gruesas portezuelas de madera, incluido un pequeño ojo de buey que ocupaba la buhardilla. La puerta era de un grosor considerable y ciertamente, daba la sensación que la casa entera quisiera estar protegiéndose de algo, pues desde fuera se veía totalmente hermética como un enorme cubo de madera. Aquello me alegró, pues me esperaba, en cierta medida, que la cabaña hubiera sido vandalizada, pero debido a su remota ubicación y los gruesos cerrojos que la custodiaban, dudo que aparte de mi tío, nadie la hubiera visto jamás. En aquel instante me costó entender por qué mi tío iba a aquel lugar, tan remoto y distante. Tal vez buscando la paz y el silencio del bosque, quién sabe. Una vieja y gruesa llave entró a regañadientes en la cerradura, pero pudo girar en un chirrido y abrir la puerta. Una ráfaga de aire pasó por mi rostro, olía a humedad y leña quemada, un olor que jamás se desprende de aquellas casas que han usado habitualmente una chimenea. No me desagradaba, todo lo contrario, me parecía un olor cálido y acogedor. Abrí las ventanas procurando no tropezarme con nada, para que la luz hiciera acto de presencia dentro de la cabaña. A continuación la inspeccioné. El salón tenía un sofá que necesitaba ser aireado, una mesa, 4 sillas, una estantería con muchos libros y poco más. La cocina estaba integrada con una pequeña barra, un fogón y un fregadero. 2 pequeñas habitaciones con sendas camas y un pequeño baño. Eso era todo lo que había. Después, salí afuera, a ver un pequeño cobertizo donde mi tío tenía un motor para proporcionar energía a la vivienda, y numerosas herramientas de labranza y utensilios de carpintería. Todo parecía estar en orden y funcionar correctamente. Volví al todoterreno a coger las llaves que había dejado puestas. Cerré la puerta del vehículo y observé el lugar. Era tan hermoso, idílico, un paisaje como salido de un cuadro, y ahí estaba la pequeña cabaña, parapetada con 2 grandes abetos, en un claro donde la hierba simulaba una suave alfombra de color esmeralda. Algunas pequeñas flores de otoño habían aparecido tiñendo de púrpura algunas zonas. Y al fondo, como un inmenso ejército de gigantes, los enormes abetos, que daban la bienvenida al bosque. Me había dispuesto a pasar allí el fin de semana, puesto que me pareció un lugar perfecto para descansar y olvidarme de los quehaceres de mi trabajo en la fábrica. Era alentador comprobar que allí no había más ruidos que aquellos que los que producían el bosque y sus habitantes. Estuve el día entero limpiando y colocando mis cosas, poniendo en orden aquel inhóspito lugar que ahora ya era de mi propiedad.
Cuando quise darme cuenta, eran ya las 8 y había anochecido. Hacía una temperatura muy agradable, 16 grados según pude ver en un termómetro junto a la entrada. Estaba muy cansado y aquella noche me acostaría pronto, pero decidí sacar una mecedora que mi tío tenía cerca de la chimenea, y colocarla junto al porche para disfrutar un poco del momento. Colgué un candil del techo y saqué una botella de licor de hierbas para tomarme un trago allí fuera. Se estaba muy a gusto, escuchando el sonido de los grillos, viendo cómo algunas luciérnagas se movían por la hierba alimentada del rocío. Sin embargo, mi estancia en aquel porche, abrigado con una manta mientras tomaba un poco de ese licor, comenzó a volverse molesta y más breve de lo que me habría gustado. Hay muchas cosas que dan miedo, algunas incluso aterran, pero les aseguro que nada se puede comparar a la oscuridad de un bosque como aquel. La hilera de gigantescos abetos de Douglas que de día se erguían como si fueran bondadosos gigantes, una muralla de más de 50 metros de altura, ahora se cernía como una oscura ola cuya silueta se dejaba entrever de manera intimidante gracias a la luz de la luna. El sonido de todos aquellos árboles cuando soplaba el viento era algo estremecedor, un aullido que sobrecogía y superaba al de cualquier bestia. Noté cómo la visión de aquel bosque en su total oscuridad me sobrecogía, atemorizaba y comenzaba a resultarme incómoda. Terminé mi copa echando una última ojeada a la oscura silueta. Después me metí en la cabaña cerrando la puerta con llave, con la sensación de que aquel bosque no había dejado de observarme en todo momento. Me fui a la habitación y encendí una vela, para leer uno de los innumerables libros que mi tío tenía por toda la casa. Pronto me quedé dormido y la luz de la vela se apagó por sí misma. Entonces algo me despertó. En principio pensé que algún ratón o murciélago en el que no había reparado hacía vida nocturna dentro de la casa, siendo responsable de los mismos, pero pude comprobar que era algo que provenía de fuera. Eran las 4:15 de la madrugada. No le di importancia y volví a dormir, pero al poco rato, volvió a despertarme. Esta vez el sonido era más claro. Podía oírlo por toda la casa, como si estuviera rodeándola. A veces notaba que se paraba, para continuar, lentamente, y hubiera jurado que aquellos ruidos los tenía muy cerca, al otro lado de la ventana, la cual había cerrado con los enormes portones de madera y que no me apetecía abrir. Pensé que podría ser algún tipo de animal, un ciervo, incluso un oso, que intrigado se había acercado a la cabaña, y en especial a los restos de la cena que había tirado fuera. Sin embargo, se oían tan fuertes. Intenté conciliar el sueño de nuevo, esta vez resultó más difícil. A la mañana siguiente, me desperté y abrí las ventanas sin reparar en lo sucedido durante la noche. Tras ellas, me encontraría un bonito amanecer que prometía un día con un cielo tan limpio y azul como el anterior. Había poca leña, así que después de desayunar, decidí coger un hacha del cobertizo e internarme en el bosque para cortar un poco de madera para el frío que habían pronosticado. No me adentré más que unos pocos metros y ya me parecía que el bosque entero me observaba, y aunque no era tan sobrecogedor como la noche, resultaba extraño. Apenas se oía ningún pájaro, insecto, ardilla, ningún ruido. Cogí el hacha y talé unas cuantas ramas bajas de un árbol gigantesco. Los sonidos de los hachazos se perdían con el eco más allá del bosque y tuve la certeza de que se habían oído desde muy lejos. Nada más la rama cayó, haciendo también un ruido sordo y seco, otro sonido, como de un grito, sonó, proveniente de lo más profundo del bosque, un sonido que no se parecía a ningún animal que hubiera oído antes, pero sin duda de un animal, muy grande, supuse. Me fui enseguida a la cabaña, no quería permanecer mucho más allí, pese a que he de decir que el otoño le daba a aquel bosque una apariencia espectacular. Me dediqué el día entero a ver todos los objetos que mi tío tenía por la casa, en especial en el cobertizo. Allí había una extraña talla de madera que simulaba un tótem indígena, pero que no había conseguido terminar. Mi tío no fue carpintero, pero tenía nociones de carpintería y había muchos pequeños muebles que había hecho él mismo, incluido aquel tosco e inacabado tótem, que más bien parecía un amuleto que recordaba mucho a algunas tallas de los indios navajos que, según dicen, sirve para protegerse de los malos espíritus. Cayó la noche, algo más fría que la del día anterior, y aunque no llovió pese a los pronósticos de lluvia, no fue motivo suficiente para quedarme sentado en el porche esta vez. Intenté evitar la visión del bosque para relajarme viendo las luciérnagas, aunque a decir verdad resultaba muy difícil no levantar la cabeza y contemplar aquella negrura que estremecía. Finalmente, al cabo de media hora,
decidí entrar de nuevo en la cabaña, pues no soportaba ver las enormes sombras de los árboles que se erguían ante mí. La cobertura telefónica allí era muy mala, por lo tanto Internet funcionaba a ratos, así pues, me entretuve con lo único que tenía allí, los libros de mi tío. Muchos libros antiguos de fauna y flora, de mitos y leyendas y algunas novelas de Julio Verne que ya conocía. Encendí la chimenea y me arropé con una manta, pues se notaba un poco más el frío que la noche anterior. Pronto cogí el sueño y me quedé dormido. Al rato, un golpe sordo sonó y me despertó repentinamente. Era el libro que se me había caído del regazo. Decidí irme a dormir a la cama, no sin antes cerrar toda la casa por completo, más que nada para evitar el frío y que la casa conservara el calor de la chimenea. Me fui a dormir a mi cama y caí en un profundo sueño, pero poco duró, y aproximadamente sobre la misma hora que la noche anterior, un golpe sonó, pero esta vez, no era nada que se me hubiera caído. Era un golpe proveniente de fuera. Otra vez de fuera pensé, pero esta vez era diferente. Alguien estaba llamando a la puerta, pero ¿quién podría ser? ¿Quién llamaba a la puerta a aquellas horas en un lugar como aquel? Otro golpe sonó todavía más fuerte y de modo muy hostil, similar a cuando tienes prisa por entrar a un baño que está ocupado desde hace rato. Me desperté y salí al salón, quedándome en medio hasta que un tercer golpe, aún más fuerte, sonó y me sobresaltó, asustándome de verdad. Desconocía quién podía golpear con una fuerza semejante, porque toda la casa había retumbado del estruendo. Mientras, yo estaba allí, con una luz tenue proveniente de las ascuas de la chimenea que iluminaban el salón. Permanecí observando el pequeño umbral que estaba frente a la puerta y que comunicaba con el salón a través de un pequeño pasillo. Ahora escuchaba pasos, de algo muy grande que se movía alrededor de la cabaña, como si estuviera buscando alguna manera de entrar. Yo seguí a través de la pared los sonidos de las pisadas. Eran indudablemente de alguien, no se trataba de ningún animal. Parecía algo muy pesado que caminaba casi a rastras. Estas se detuvieron, y arrimé el oído a uno de los troncos de la pared, a ver si podía escuchar mejor. Hubo unos instantes de silencio y después un golpe que sonó como un estruendo al otro lado. Hizo que me dolieran los oídos, retumbando en mi cabeza y dándome uno de los peores sustos de mi vida. Las pisadas se movieron más rápido y los golpes volvieron a sonar en la puerta, más fuertes, más rápidos y más intensos. Quienquiera que fuese, tenía intención de entrar en mi cabaña, con unas intenciones que no denotaban nada bueno. Yo estaba allí, solo, sin nada con que poder defenderme de algo que hacía retumbar la casa entera. Estuve tentado en salir por la pequeña ventana del baño y llegar al todoterreno para irme de allí, pero quienes fueran los que intentaban entrar, estoy seguro, terminarían viéndome. Busqué un lugar en la casa para esconderme, pero no había tal lugar, ni siquiera podía esconderme debajo de la cama. El único sitio que quedaba era la guardilla, a la que se accedía a través de una pequeña trampilla en una de las habitaciones. Mientras tanto la puerta seguía siendo aporreada, era cuestión de tiempo que terminaran por abrirla. Así pues, me subí a una silla y accedí a la trampilla, la abrí y sin perder ni un minuto subí a ella, cerrando esta con el cerrojo. Allí arriba estaba en total oscuridad, se me había pasado por alto desde que llegué, inspeccionar este sitio. Así pues, me moví agachado sin hacer ningún ruido. Allí arriba en total oscuridad esperaba a que quien entrase en mi casa desistiera en su empeño o si entraba, cogiese lo que quería y se fuese rápido. Los golpes en la puerta seguían sonando hasta que el segundo cerrojo voló por los aires haciendo un ruido estridente. Pude notar cómo la puerta se abría de par en par y busqué un resquicio en el suelo de la buhardilla para poder ver qué sucedía abajo. Una estrecha rendija me permitía ver desde arriba una panorámica del salón, débilmente iluminado por la luz de las ascuas de lo que quedaba de la leña en la chimenea. No obstante, algo muy grande entró en la casa, era tan grande que se agachó para entrar por la puerta. Pude ver una silueta muy ancha, enorme, parecía deformada, con unos brazos muy largos. La escasa luz de la cabaña me impedía ver con más detalle, pero podía oír cómo la madera crujía con cada uno de sus pasos. Parecía caminar lentamente pero firme, y supuse que lo hacía descalzo pues no se oía sonido de zapato alguno. Sin temor a equivocarme, creo que no había visto a un hombre más grande en mi vida, y no me atreví a calcular su altura,
Pero sí puedo decir que la cabeza de aquella figura no distaba mucho de la mía, al otro lado del techo. Cuando cruzó justo donde estaba, se detuvo y empezó a olisquear el aire como un animal, con fuertes resoplidos. Un olor fétido y muy desagradable, similar al de un animal que lleva mucho tiempo encerrado, inundó la casa por completo y supuse que provenía de aquella persona. No acertaba a comprender qué pasaba, solo que todo aquello me resultó tremendamente extraño y perturbador. Estaba muerto de miedo y en ningún momento me atreví a moverme ni a hacer ningún ruido. Poco podía hacer frente a aquel hombre que había arrancado la puerta a golpes. Así pues decidí quedarme allí arriba, y mirar por la rendija de la tabla a ver qué más sucedía. La figura se movió por el salón sin dejar de olisquear en todo momento, moviendo la cabeza de un lado a otro. Se acercó a los restos de la cena, unos pocos huesos de pollo que había dejado en un plato encima de la mesa. Se agachó, los olió y se los metió en la boca masticándolos y quebrándolos como si fueran palillos. Me costaba entender qué tipo de persona era capaz de tener un comportamiento así. Después se situó delante del frigorífico, y olisqueó de nuevo. A continuación lo levantó del suelo como si fuera de paja y lo zarandeó con violencia. Se escuchó el estrépito de todas las cosas rebotar dentro como si fuera un sonajero. Luego lo tiró al suelo y la nevera se abrió. De un tirón arrancó la puerta y la arrojó a un lado con gran estrépito. Comenzó a rebuscar entre todos los alimentos que tenía dentro y empezó a devorar todo lo que pudo. Cuando terminó siguió rebuscando por la cocina pero no encontró más que galletas, leche y huevos, que también comió. Posteriormente la figura empezó a vagar por la casa. Recé para que no adivinara dónde estaba la entrada a la guardilla, aunque por otra parte, alguien con ese tamaño no podría entrar por mucho que quisiera. El extraño se movió por las habitaciones, y harto seguidamente de buscar, volvió al salón. Dio una segunda vuelta sin dejar de olisquear. Finalmente pareció perder el interés por estar allí dentro y dio media vuelta. A continuación salió por la puerta y se fue. Sus pasos aplastaban la hierba y se alejaban, supongo, en dirección al bosque. Y allí me quedé yo, en el desván de la cabaña, sin atreverme a moverme, muerto de miedo, sin nada con lo que poder iluminarme y sin poder dormir, en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando pude vislumbrar los primeros rayos del sol que anunciaban el amanecer, decidí que no podía quedarme más tiempo allí arriba escondido. Decidí bajar, sin ser consciente de lo que podría encontrarme. Así pues, muy lentamente, abrí la trampilla por la que se accedía al desván y bajé por las escaleras que se extendían de esta. El panorama era desolador. Toda la casa estaba revuelta, como si la hubieran robado. Sin embargo, pude comprobar que no me faltaba nada. Ni el dinero, ni la cartera, ni el teléfono móvil. El salón estaba revuelto de arriba a abajo, dejando objetos desperdigados por todas partes. El frigorífico, en cambio, no tuvo tanta suerte, estaba destrozado y prácticamente podía tirarlo a la basura, inservible. La silueta de una mano se podía entrever en la puerta. Era monstruosa, y me pregunté qué clase de persona podía tener las manos de ese tamaño. Cogí un metro y la longitud era de 32 centímetros. Recordé que aquel hombre se había agachado para entrar por la puerta. El marco estaba situado a 2 metros 5 centímetros de altura, por lo que supuse que podía medir al menos 2 metros 25, ya que recuerdo que agachó su cabeza casi totalmente. A decir verdad, todo resultaba muy extraño. Un hombre, un vagabundo posiblemente gigantesco y de fuerza descomunal, había entrado en mi casa, pero no a robar. En realidad lo único que robó, por decirlo de algún modo, fue comida, la cual no dejó casi nada. Carne, verduras, huevos, se había comido casi todo salvo los refrescos. En el exterior, todo parecía normal. El cobertizo no había sido forzado y mi todoterreno no había sufrido desperfecto alguno. Unas gigantescas huellas se perdían en dirección al bosque, tan grandes como 2 zapatos míos puestos en línea. No comprendía absolutamente nada. Estuve casi toda la mañana arreglando la puerta. La reforcé con unos gruesos travesaños y volví a colocar los cerrojos, esta vez mejor sujetos. No quería volver a tener una noche como aquella, así que decidí que por muy grande y fuerte que fuera aquel extraño, no iba a entrar en mi casa una segunda vez, por lo que busqué en la cabaña algún arma que mi tío podría tener. Pero no vi nada. Mi tío había sido cazador y no entendía cómo no podía tener una arma en aquella cabaña. Busqué un poco más. En el cobertizo lo más que había era un hacha oxidada, pero a la que se le podía sacar filo.
Después de buscar por toda la casa, sin éxito, me acordé del desván. Subí de nuevo y abrí la pequeña ventana que en realidad era un pequeño tragaluz. Allí arriba no había nada salvo dos enormes arcones. Los abrí, el primero de ellos estaba lleno de ropa y mantas, nada interesante. El segundo, que pensaba que tendría lo mismo, me deparó una pequeña sorpresa. Un montón de objetos típicos de cazador. Un chaleco, cantimplora, prismáticos, unas botas para la nieve, y al fondo del todo, una escopeta, aunque sin cartuchos. Estaba en buen estado y no parecía haberse usado mucho. Sé que cualquiera en mi lugar y con un poco de juicio se habría largado de aquella maldita cabaña. Era lo más sensato, pero insistí en mi terquedad. De ninguna manera iba a permitir que nadie entrara en mi cabaña, no esta vez. La escopeta no tenía munición, así que decidí bajar al pueblo a comprarla. Llegué a una tienda muy habitual entre los cazadores de la zona. Decorada con cabezas de animales y trofeos de caza por todas partes. En la tienda se vendían cuchillos, escopetas y rifles, pero también muchas otras armas y podías comprar desde una semiautomática a un Colt 1911, armas de autodefensa como taser y sprays de pimienta. Compré una caja de cartuchos, que supuse más que suficientes para ahuyentar al que se atreviese a molestarme. Cuando volví eran las 3 de la tarde y decidí asar un poco de carne en la chimenea, pues había aprovechado para comprar comida, ya que aquel desconocido me había dejado sin nada. No estaba dispuesto a que entrara nadie más a destrozar mis cosas, así que había decidido que aquella noche iba a quedarme en vela, con la escopeta muy cerca por si las cosas se ponían feas. ¿Quién sabe si aquel extraño iba a volver solo o con alguno más de compañía? Esta vez no iban a cogerme desprevenido. La noche llegó. Había cerrado la cabaña como si fuera un caparazón de una tortuga, reforzando incluso las ventanas. Encendí la chimenea y me distraje con uno de aquellos libros extraños de mi tío. Tenía la escopeta encima de una silla que tenía al lado. Decidí quedarme en vela toda la noche para adelantarme a los acontecimientos. Allí estaba, sentado en la mecedora junto al fuego, esperando, observando la puerta con incertidumbre, pero nada sucedió y al poco rato, me quedé dormido. Sin embargo, un fuerte golpe sonó y me sobresalté. Enseguida cogí el arma. Era la puerta otra vez. El intruso había vuelto. Esta vez los golpes eran más y más fuertes y unos ruidos semejantes a gruñidos se oían desde el otro lado. Primero un golpe, luego dos, luego repetidamente como si el que aporreara estuviera poseído. ¿Pero qué clase de demente era el que estaba haciendo todo aquello? Desde un primer momento había pensado que era alguien del pueblo intentando gastarme alguna broma por algún motivo que no entendía, pero iba a demostrarles que se habían equivocado conmigo, esta vez no iban a entrar. Largo de mi casa, respondí alzando la voz. Pero los golpes se intensificaron y los gruñidos se hicieron más fuertes, unos gruñidos que me hacían dudar de lo que había tras la puerta. Ciertamente no sabía qué pensar. Fuera de mi casa, voy a disparar, grité esta vez. Pero quien fuera, lejos de amedrentarse, pareció hacer oídos sordos a mis advertencias y los golpes continuaron. Uno de los candados que había puesto cayó desencajado tras uno de aquellos golpes. No esperé mucho más. Más airado que temeroso me situé delante de la puerta y apreté el gatillo de la escopeta, 1, 2 veces. Noté el retroceso del arma con cada disparo y el estruendo se impuso ante todos los sonidos. La madera de la puerta salió volando hecha pedazos, dejando astillas por todas partes. Pude escuchar un gruñido al otro lado, esta vez mucho más estremecedor, mezcla de rabia y dolor, y después el silencio. Me quedé quieto, agudizando mi oído a ver qué podía escuchar más, pero salvo el leve crepitar de las ascuas de la chimenea, nada más se pudo oír. Me acerqué a la puerta, a la que había hecho dos enormes agujeros por los que se podía ver a través de ellos. Me acerqué lentamente. Me paré en seco y volví a agudizar el oído. Nada. Sin embargo, estaba decidido a salir para ver quién era el intruso. Muy despacio moví los cerrojos y cuando estos ya estaban corridos, cogí el pomo de la puerta y lo giré, lentamente. Abrí la puerta de un tirón al mismo tiempo que retrocedía sin dejar de apuntar con mi arma. La puerta se abrió por completo, pero no había nadie,
No había nada al otro lado. Solo la oscuridad tenuemente iluminada por la luz de la luna. Cogí una linterna y la até con cinta alrededor de la escopeta. Salí a inspeccionar y miré por los alrededores, el cobertizo o si mi vehículo había sufrido algún daño por obra de aquel enorme cabrón. Todo parecía estar bien. Volví a mi casa y cerré de nuevo la puerta apuntalándola de nuevo. Me senté en el sillón junto a la chimenea, en dirección a la puerta sin dejar mi arma en otro lugar que no fueran mis manos, por si el intruso volvía. Estaba seguro que le había dado, los agujeros eran muy claros, y estaban en medio de la puerta. Pero allí no había nadie. Resultaba todo muy extraño. Finalmente me dormí sin que ningún otro altercado más perturbara mi descanso. A la mañana siguiente, me levanté sobresaltado maldiciendo mi imprudencia por haberme dormido, pero nada más había ocurrido, al fin y al cabo la noche había transcurrido con normalidad. Después de desayunar un vaso de leche con unas cuantas galletas, abrí las ventanas de la casa para que entrara el aire fresco de la mañana. El día había amanecido neblinoso, por lo tanto la tarde prometía ser soleada. Abrí la puerta y me encontré con algo de lo que no había podido percatarme la noche anterior debido a la oscuridad. El porche de la entrada estaba lleno de salpicaduras de sangre y un reguero se extendía hacia el campo y supongo que en dirección a la espesura del bosque. Al fin y al cabo había acertado al intruso y estaba herido, o muerto en alguna parte. Decidí aquella mañana ir al bosque, seguramente ocurrían cosas extrañas en él. Tenía la intención de seguir el rastro para dar con el autor del allanamiento de mi casa. A decir verdad, esperaba encontrarlo con vida, pero si estaba muerto, él se lo habría buscado y así se lo iba a comunicar a las autoridades. Me acordé de todas las cosas que mi tío tenía en el baúl del desván y me llevé todo lo que supuse que podría serme útil en el bosque, especialmente la brújula, pues aunque había estado en muchos bosques, nunca había estado en parajes tan inhóspitos y desolados como aquellos. Obviamente me llevé la escopeta, pues quién sabe si aquel intruso estaba acompañado y eran ladrones dispuestos a volver. Seguí el rastro, compuesto por gruesas gotas de sangre que se alineaban una tras otra de manera sinuosa, un rastro que iba parejo a unas huellas de unos pies enormes, de extraña forma, cuya silueta, demasiado ancha en la base, dejaba entrever que podría ser alguien con alguna deformidad en los pies. Me pregunté si aquella persona que había intentado entrar no sería sino alguno de aquellos lugareños afectados por gigantismo de los que se dice a veces, que habitan en lugares remotos con sus familias, y cuyo mal se debe a los perjuicios de la endogamia. Pero a decir verdad, no tenía ni idea y me parecía una opción con muy poco fundamento. Poco a poco me fui acercando a esa muralla de enormes abetos de Douglas que tanto respeto y miedo me infundaban, por la noche, para finalmente adentrarme en el bosque. La niebla le daba un aspecto fantástico e irreal, como salido de un cuento de hadas. La enorme masa arbórea ocultaba parcialmente la luz, dando lugar a algunas zonas del bosque muy oscuras. En aquel instante me acordé de las palabras de mi tío en su testamento: no le hagas daño al bosque, y nunca te quedes a dormir de noche, palabras que en mi cabeza sonaban como un enigma pero que intuía que estaba relacionado con todo lo que había ocurrido. En algunas partes, el rastro de sangre se perdía, pero volvía a aparecer algo más adelante y en ocasiones era aún más evidente, dando a entender que el herido perdía más sangre. Me resultó llamativo no haberme encontrado al intruso desplomado después de toda la sangre que había visto y que no debía andar muy lejos, si es que podía hacer tal cosa. Por lo menos me había adentrado unos 200 metros en el bosque y es entonces cuando empecé a ver cosas muy extrañas y perturbadoras. He hecho senderismo, he recorrido el bosque de secuoyas del Parque Nacional y he estado en Alaska, pero lo que me encontré no lo había visto nunca. Enfrente de mí, había dos enormes abetos de al menos 40 metros de altura, tan altos como un edificio de 7 plantas, pero eso no era lo extraordinario, pues había ejemplares mucho más altos. Lo increíble era que ambos estaban derribados, parcialmente, de manera que se entrecruzaban, chocando entre ellos y haciendo la forma de una gigantesca X. Aquella visión me resultó muy inquietante. La observé y eché fotos con el teléfono móvil. Era una X perfecta y en ningún momento pensé que aquello podía ser fruto de la casualidad. Me acerqué a los árboles. En principio pensé que estaban secos y que el viento los había derribado dando lugar a esa caprichosa forma,
Pero posteriormente me di cuenta que los árboles, no solo no estaban secos, sino que habían sido arrancados parcialmente para hacer la cruz, dejando expuestas parte de sus gigantescas raíces. Alguien había arrancado esos árboles para dejar lo que sin lugar a dudas, era una señal que en mi cabeza se presentaba como una señal de advertencia, que te avisaba que traspasar aquella X, era algo prohibido. Me detuve a inspeccionarlos, aquellos árboles solo podían haber sido movidos por algún tipo de máquina pesada, pero era imposible debido a las circunstancias del terreno, en las que no había ninguna huella que indicara tal cosa. ¿Quién había podido hacer algo así? Decidí seguir el rastro de sangre y las huellas, que cruzaban por debajo de la enorme X. Para mi sorpresa no era la única cosa extraña que vería dentro de aquel bosque y posteriormente pude ver, en una zona más clareada, estructuras muy extrañas que no podían ser fruto del azar. Así pues pude ver lo que parecía un enorme tipi como el que hacían los indios, hechos de troncos, salvo que en aquel lugar no había ni había habido nunca indios. Tampoco había indicios de civilización alguna. Pude ver troncos de árboles doblados como si fueran de goma, hasta enterrarse de nuevo en el suelo desde su extremo. Algunos aislados, y otros entrelazados como enormes diademas que se entrecruzaban de manera un tanto artística simulando una especie de laberinto arbóreo. Yo nunca había visto nada igual, y desconocía cómo se podía doblar un abeto de aquella manera sin poder romperse. Después, más adelante vi otras estructuras igualmente extraordinarias, donde troncos de gigantescos árboles eran colocados horizontalmente entre las ramas de otros que crecían normales. Me preguntaba cómo demonios habían hecho para elevar un tronco de 40 metros y colocarlo de aquella manera, pues como repito, no había indicios de máquinas, herramientas, pisadas, ni nada. Es como si el mismo viento los hubiera colocado allí de esa caprichosa manera. Me había adentrado ya en el corazón del bosque y el reguero de sangre no cesaba. Las hojas del otoño me impedían ver con detalle las huellas del herido, pero parecía arrastrarse en algunos tramos. Sin embargo, no aparecía cuerpo alguno y no tuve más que maravillarme de la resistencia de aquel que fuera. Empezaba a preguntarme qué clase de hombre podría aguantar un dolor así. Continuaba mi rastro y las estructuras extrañas no cesaban, siendo cada vez más desconcertantes si cabe, pues me encontré, no ya una enorme X como la que había visto camino atrás, sino muchas, gigantescas, más grandes todavía, que se levantaban ante mí como una ciclópea red arbórea. Las escasas dudas que tenía de que todo aquello fuera algo natural se desvanecieron al instante y empecé a tener miedo de verdad. Aquello lo había hecho alguien, no era fruto del azar ni de la naturaleza, y lo había hecho por alguna razón. ¿Pero cuál? Crucé la enorme red de troncos y vi algo irreal, troncos enormes y muy gruesos de unos árboles que no eran abetos ni pinos, ni ninguna otra especie que crecía allí, habían sido arrancados y plantados, del revés. Las raíces sobresalían en lo alto y simulaban la copa y la punta, había sido incrustada en el suelo. No habían sido arrancados de allí y de los alrededores, pues no había señal alguna de desbrozamiento. Quien fuera el demente que había hecho eso había traído esos enormes árboles desde otro lugar, a saber dónde, quién sabe, para dejarlos allí, como un extravagante adorno vegetal. Yo podía intuir que entre toda aquella locura, había un lenguaje que no comprendía, pero que a todas señas, me producía hostilidad. Decidí avanzar solo unos metros más. Empezaba a estar muy incómodo en aquel bosque donde por otra parte, no se oía ni un solo pájaro y la sensación de estar siendo observado era en todo momento constante. El rastro de sangre no cesaba de guiarme a través del bosque, aunque estaba seguro que la trayectoria había sido prácticamente una línea recta y no tendría problemas para volver. Seguí continuando hasta que un enorme desnivel del terreno se abrió delante de mí. Al final de una empinada cuesta se abría un claro, rodeado de árboles y grandes rocas que en cierta forma me recordaron al monumento megalítico de Stonehenge. Allí es cuando lo vi, o he decir más bien cuando los vi. 3 figuras gigantescas con ropajes oscuros parecían inclinarse frente a otra que estaba sentada y apoyada en una enorme piedra. En principio pensé que podían ser leñadores, a aquella distancia no estaba muy seguro de lo que estaba viendo. Me acordé que me había traído los prismáticos que había guardado en una pequeña mochila a mi espalda. Me acerqué un poco más y observé. Aquello que vi no podía ser real porque aquellas figuras oscuras, a través de mis prismáticos, se revelaban como 4 seres enormes. Presentaban un aspecto simiesco, totalmente recubiertas de un pelo largo marrón muy oscuro, casi negro. Las piernas eran cortas, pero fuertes y anchas, y el tórax,
Era un cuadrado casi perfecto con unos brazos enormes y muy fuertes que colgaban largos más allá de las rodillas. Un cuello casi inexistente, sostenía una cabeza que en proporción al cuerpo, parecía muy pequeña. Decidí acercarme más para ver con más detalle aquellas cosas, tenía mucho interés en ver sus caras. Intenté no hacer ruido ninguno, aunque era difícil no hacerlo en medio de aquel mar de hojas otoñales y un silencio cómplice, pero pude acercarme a unos 50 metros, lo suficiente para poder verlos con mis propios ojos. Aquellos seres estaban inclinados frente al convaleciente, pude ver que una herida terrible asomaba por su pierna, y cómo intentaban tapársela con unas hojas alargadas. Entendí que era el ser al que había disparado. Una parte de mí comenzó a sentirse culpable de haber herido a aquella criatura, y verla allí malherida, pero al fin y al cabo había irrumpido en mi casa con violencia, y quién sabe qué habría hecho conmigo. No parecían personas, no parecían seres humanos, parecían más bien simios gigantescos. Sin embargo, una de ellas, tal vez alertada por una excepcional intuición, se giró en mi dirección, por lo tanto pude ver, por fin, el rostro de una de aquellas cosas. Dios, que aquello no era un hombre, aunque sus ojos, que me miraban en una expresión que solo pude traducir como odio y tristeza, eran más humanos de lo que quería creer. Al instante las demás criaturas, incluso la convaleciente, se giraron al unísono, donde los observaba, donde yo estaba casi agazapado. Empezaron a enseñar los dientes y a gruñir. La criatura a la que había herido con mi escopeta lanzó un rugido desgarrador que resonó en todo el bosque. Seguidamente las criaturas, salvo la que estaba herida, empezaron a caminar hacia mí de modo intimidante, cada vez más rápido, hasta que empezaron a correr y comprendí que ya nada tenía que hacer allí y que mi escopeta no me iba a servir para defenderme de todos ellos. Tenía que irme de allí y tenía que hacerlo cuanto antes. Empecé a correr. No puedo decir si más rápido que aquellas bestias que me perseguían, pero corrí todo lo que pude a través del bosque con el objetivo de llegar a la cabaña cuanto antes. Me mantenía en buena forma, pero con todo, aquellas criaturas comenzaban a ganarme terreno y podía notar sus gruñidos y pisadas cada vez más cerca, podía notar cómo aplastaban las hojas, troncos secos, ramas sin que nada pudiera detenerlos, mientras yo tenía que saltar y esquivarlos como buenamente podía. Decidí soltar la mochila, eso me permitió ir un poco más rápido, aunque no solté la escopeta, de ninguna manera iba a desprenderme de ella. Así pues corrí y corrí a través de aquel bosque infernal, pasando a toda velocidad por encima de aquellas extrañas estructuras. La mochila no había sido suficiente y aquellas criaturas se iban acercando más y no solamente eso, sino que podría jurar que otras más habían aparecido desde otros flancos de la espesura para unirse a la persecución. Los gritos que emitían eran aterradores, gritos no se parecían a ningún otro animal que hubiera oído antes. Calculé que al menos 6 de aquellos seres iban tras de mí y me iban a dar caza como a un conejo. Después de correr durante un tiempo que me pareció interminable, casi agotado, pude ver el fin del bosque y un poco más lejos mi cabaña. Hice un último esfuerzo y corrí todo lo rápido que pude. Cuando llegué a la cabaña, la puerta estaba cerrada. Me puse como loco buscando las llaves, unas llaves, que recordé con amargura, debían estar en la mochila que había arrojado en lo profundo del bosque. No podía entrar. Mierda, joder, y grité mientras aporreaba la puerta. Entonces me acordé de las llaves del pick-up, afortunadamente las tenía en el bolsillo del pantalón, así pues decidí largarme de aquel lugar cuanto antes. Tenía a las criaturas muy cerca, un total de 8 de ellas, todas iguales, todas igual de grandes, todas igual de fieras y todas dispuestas a destrozarme vivo. Rápidamente me metí en el vehículo, las criaturas ya estaban a unos pocos metros. Arranqué el todoterreno y eché marcha atrás a toda velocidad, golpeando a una de las criaturas con el parachoques, atropellándola y pasándole las ruedas por encima, notando cómo el vehículo subía y bajaba bruscamente atropellando aquel enorme cuerpo, para después continuar hacia adelante volviendo a atropellar a aquella cosa. Eso debería haber sido suficiente como para acabar con cualquier persona, pero aquella cosa se levantó, a duras penas, pero se levantó, para iniciar su persecución de manera maltrecha, junto a las demás criaturas, que no cesaron de correr. Una de ellas golpeó el lateral de mi vehículo haciendo que éste se bamboleara de tal forma que casi me hizo perder el control del vehículo y salirme a la cuneta. Una piedra enorme del tamaño de un cubo de pintura voló arrancando uno de los retrovisores del vehículo. Pude ver desde el espejo interior cómo las criaturas se iban deteniendo mientras yo aceleraba para escapar de allí.
Pude ver cómo destrozaban a golpes la cabaña hasta hundirla y hacerla pedazos. Ya no me importaba en absoluto, pues no pensaba jamás volver a aquel lugar. Conduje hasta el pueblo y aparqué cerca de un bar de cazadores. Necesitaba un trago. Observé mi todoterreno, la parte de atrás estaba destrozada como si hubiera atropellado a un buey. Uno de los laterales estaba hundido de un tremendo golpe, y el espejo retrovisor había volado por los aires golpeando parte del lateral delantero. El todoterreno funcionaba bien, pero arreglar todo aquel destrozo serían por lo menos $2.000. $2.000 que no podría reclamar a ningún seguro y mucho menos a aquellos que me lo habían hecho. ¿Se encuentra bien?, me preguntó el barman, en una expresión de preocupación. Tiene usted muy mala cara, añadió tras ver mi rostro pálido y arañado por las ramas. Estoy bien. Una cerveza, por favor. Enseguida. En aquellos momentos comprendí perfectamente qué quería decir mi tío en su testamento. No hagas daño al bosque, resonó como un eco lejano en mi cabeza, y entonces recordé la rama que había talado con el hacha y el grito que escuché nada más caer la rama, un grito de rabia y dolor que en principio pensé que lo había producido algún oso o fiera salvaje. Nunca te quedes a dormir, esa era la segunda norma de mi tío. Comprendí que aquella cabaña nunca fue mía, ni tampoco lo fue de mi tío. En realidad la cabaña nunca fue mi hogar, sino una pequeña parte de aquel inmenso bosque y que de alguna manera, como todo lo que había en el bosque, le pertenecía. Y aquel bosque era el territorio y el hogar de aquellos seres, a los que había molestado con mi presencia y mis actos. Yo era un intruso que nunca debió haber estado allí, y todas aquellas cosas extrañas hechas de troncos que vi en el bosque, no eran más que señales de advertencia donde yo no era bien recibido, y que de ninguna manera había tenido la prudencia de respetar. Y aquel día aprendí que existen moradores en lo más profundo de los bosques que los cuidan, que los vigilan, y que es muy peligroso intentar hacerles daño, y que yo había cometido un terrible error al desobedecer aquellas dos normas que mi tío me había advertido, cometiendo otro error aún peor, al intentar acabar con uno de aquellos vigilantes de los bosques. Porque todo aquel bosque era su territorio, su casa, y querían protegerlo de gente como yo que lo invadía y le hacía mal. ¿Algo más?, me preguntó el camarero. Sí, dije sin dejar de mirar la botella de cerveza. Nunca le haga daño al bosque y nunca vaya por la noche a morar en él.